Bienvenidos a este nuevo video en tu canal Pasión Astronómica, en el que te relatamos los eventos más importantes que ocurren en la esfera celeste durante marzo. Este mes, Marte permanece en el cielo del atardecer como un maravilloso objeto brillante cruzando por Tauro. También tendremos el equinoccio de marzo y al asteroide más brillante en su mejor momento de todo el año para ser observado. Quédate después de ver la intro de nuestro canal para que quedes informado de los eventos astronómicos más importantes de marzo del 2021. Marte es un complemento espectacular y brillante a Tauro. Es el primer planeta que aparece a la vista después de la puesta del Sol. Tauro alberga ahora dos objetos de primera magnitud: la estrella gigante roja Aldebarán, de magnitud 0.8, y Marte, que se desvanece de magnitud 0.9 a 1.3 durante este mes. Cuando comienza el mes, el planeta rojo se encuentra en una hermosa ubicación cerca de las Pléyades, a unos 3 grados al sur de M45 el 1 de marzo, y permanece en las cercanías durante unos días mientras se desplaza lentamente hacia el oriente. El planeta pasa al norte del cúmulo de estrellas Híades durante la tercera semana del mes. Una hermosa luna creciente se une al espectáculo los días 18 y 19 de marzo. El día 18 la luna está a 5 grados de las Pléyades y Marte a 8 grados al nororiente de nuestro satélite. La noche siguiente, Marte se encuentra a menos de 4 grados al occidente de la luna, formando un bonito triángulo con Aldebarán hacia el sur. Urano está más bajo en el cielo que Marte y tendrás que esperar a que la oscuridad sea total para encontrarlo. Incluso entonces, solo unos binoculares o un pequeño telescopio revelarán al gigante de hielo. Está a 10 grados al sur de Hamal, la estrella más brillante de Aries, el Carnero. El 16 de marzo, una delgada luna creciente se encuentra en el límite entre Aries y Cetus, mientras que Urano se encuentra a 3.3 grados al norte de nuestro satélite. La mayor parte de la acción planetaria está por estos días en el cielo antes del amanecer, con 3 planetas congregados allí: Júpiter, Saturno y Mercurio. Mira la danza entre ellos mientras cambian de posiciones cada mañana. Saturno es el primer planeta que se asoma sobre el horizonte suroriental una hora antes del amanecer. Se eleva alrededor de las 4:15 de la mañana desde nuestra latitud tropical el 1 de marzo. Mercurio, un poco más al oriente, se une 20 minutos más tarde, seguido por Júpiter poco después de las 4:45 de la mañana, hora local. Júpiter eclipsa fácilmente a sus compañeros planetarios con una magnitud de -2. Saturno y Mercurio son más tenues, brillando con una magnitud de 0.6 y 0.3 respectivamente. Mercurio comienza el mes a 2,5 grados al occidente de Júpiter, llegando a su apulso o máximo acercamiento entre estos planetas el 5 de marzo, cerca de la medianoche, cuando aún no han salido sobre el horizonte. Pero al amanecer obviamente será el mejor momento para verlos. Visto desde las latitudes de Colombia, Mercurio alcanzará su punto más alto en el cielo en su aparición matutina de febrero a abril de 2021 el día 5 de marzo. Estará brillando intensamente con una magnitud de 0.1 y llegará a su máxima elongación o separación del Sol el siguiente día 6 de marzo. Una delgada luna menguante se une a la escena entre el 9 y el 11 de marzo. Saturno se encuentra a 7.5 grados al nororiente de la Luna, que tendrá 26 días de lunación el día 9. A la mañana siguiente, la Luna se ha deslizado a lo largo de la eclíptica y encontrarás a Júpiter a 5 grados al nor-nororiente de nuestro satélite natural,
mientras que Mercurio se verá a 4,5 grados al oriente de Júpiter. Con cada mañana que pasa, los tres planetas cambian rápidamente sus posiciones relativas. Mercurio sigue al Sol a lo largo de la eclíptica y se encuentra en el lado más alejado del sistema solar, moviéndose hacia una conjunción superior ya entrada la primavera en el hemisferio norte. Su visibilidad disminuye después de mediados de marzo. Júpiter y Saturno se alejan de su conjunción con el Sol, mejorando su visibilidad cada día. Neptuno alcanza la conjunción con el Sol el 10 de marzo y Venus alcanza la conjunción superior el día 26. Ninguno de estos planetas será visible este mes. La mitad de la noche de los días de marzo carecen de planetas brillantes. Sin embargo, es un buen momento para buscar planetas menores. El asteroide más brillante llega a su oposición en el cielo el 4 de marzo. Vesta fue descubierto en la vecina constelación de Virgo el 29 de marzo de 1807 por el astrónomo alemán Heinrich Olbers. El asteroide Vesta rompe con la visualización habitual de las estrellas localizadas en los cuartos traseros de Leo. Eso significa que los observadores experimentados pueden salir al exterior sin adaptarse a la oscuridad, mirar hacia el oriente con binoculares e identificar una roca espacial en 5 minutos. Con una magnitud de 5.8 es un objeto binocular fácil, y este mes es tu mejor oportunidad para detectar este fascinante asteroide. El día 4 encontrarás a Vesta en el mismo campo de visión binocular que Chertan, de tercera magnitud. Centra la estrella en el campo binocular y verás fácilmente a Vesta, 1.3 grados al nororiente. No hay otras estrellas que rivalicen con Vesta en brillo en el área, lo que facilita su identificación. La trayectoria orbital de Vesta lo lleva hacia el nororiente a aproximadamente 0.25 grados por día. Se encuentra a 1.3 grados al norte de Chertan el 8 de marzo. Pasa a 8 minutos al sur de una estrella de campo de sexta magnitud el 16 de marzo y luego se posa a 2 grados al oriente de la estrella 51 Leonis el 31 de marzo. El cuarto cuerpo descubierto en el cinturón principal de asteroides, Vesta, tiene aproximadamente 300 millas de ancho, la mitad del tamaño del planeta enano Ceres. La misión Dawn de la NASA orbitó Vesta durante casi un año desde el 2011 hasta el 2012, encontrando evidencia que respalda la propuesta de que algunos meteoritos recuperados en la Tierra fueron eyectados de su superficie hace mucho tiempo, luego de impactos de otros cuerpos sobre el asteroide. La Luna alcanzará el punto más cercano a la Tierra a lo largo de su órbita el día 2 de marzo y repetirá este fenómeno a final del mes, el día 30 de marzo, y parecerá un poco más grande que en otras ocasiones. Como el perigeo del 2 de marzo ocurrirá cuando la Luna esté alrededor del último cuarto, aparecerá en el cielo de la mañana. Las fases lunares principales de este mes inician el día 5 con el cuarto menguante, mientras la luna se encuentra en la constelación de Ofiuco. La luna nueva el día 13, luego el cuarto creciente el día 21 en inmediaciones del cúmulo abierto de estrellas M35 en Géminis, y finalmente la luna llena el día 28 de marzo. Este año el equinoccio de marzo tendrá lugar en la mañana del sábado 20. El equinoccio es el momento del año en el que el día y la noche tienen la misma duración debido a que el Sol se encuentra sobre el ecuador terrestre.
La palabra como tal proviene del latín equinoctium, que vendría a traducir noche igual. Si quieres saber más sobre el significado y cómo ocurren los equinoccios y los solsticios en la Tierra, debes estar atento a nuestro canal, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas esta explicación.